siempre también, justamente, Las Torres desde el Gemelas punto de vista... también fue un producto del fanatismo. Claro, y obviamente, ¿cuántas personas por ese fanatismo y por esos ideales se sacrifican su vida, ¿no? En función de Claro, este ideal? Claro, va el sacrificio propio, Claro. al margen de todo. En la no recompensa... importa tampoco la consecuencia hacia el otro, e implica sin ningún tipo de importancia a la propia vida. Y fíjate vos qué cosa, ¿no? Qué contradictorio, porque decíamos, si la esencia del fanatismo es el miedo a la soledad y el miedo que implica el hecho de sentirme abandonado y que nadie me quiera, ¿de qué manera yo siento de que mi muerte es una forma de sentirme parte de algo, en donde justamente mi vida ya no tiene sentido? Con lo cual no era entonces siempre la soledad lo que genera esto, sino el sentido de qué sentido tiene la vida de uno en función del otro. O sea, cómo quiero ser recordado para esta persona es más importante de cómo vivo. Mi vida no tiene sentido para un otro, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se proyecta esto. Por eso más que nada se busca ese líder. Por Ahí eso está se también. busca ese líder como para sentirse representado. Para sentirse representado en ese ideal. Ahora, una pregunta te dejo en el aire. ¿Hay alguna relación entre el fanático y el adicto? A ver, ¿cómo sería? Claro, porque de alguna manera el adicto se necesita de ese fanatismo para sentirse bien o satisfecho, es decir, para tener un objetivo de su vida, y es adicto a eso, adicto al fútbol, adicto a la religión. ¿Sabes qué? Sí, si lo vemos no desde el punto de te vista digo de que sea muy concreto. hay pero... dos efectos, ¿sí? Si lo vemos por el lado del fanatismo que anestesia, el fanatismo que hace que la cabeza no piense, el fanatismo que hace que mi cabeza no me mire a mí mismo en mi propia angustia de mi soledad y sentirme que soy una porquería de persona porque no me banco a mí mismo, que es lo que muchas veces siente, no es que sea real, pero es lo que siente la persona que cae en esto, que es lo mismo que tiene un adicto. El adicto en su adicción está tapando, está ocultando su vida porque la está llenando de un montón de ruidos que no le permiten verse y pensarse a sí mismo. En esa idea de salirse de uno es muy parecida justamente a la proyección. O sea, tanto el ideal que me obliga a no pensarme como la droga que me obliga a escaparme de mí están generando un mismo efecto, ¿no? Y toda adicción tiene un sentido, obviamente, de ocultamiento. Sobre todo en la parte religiosa, el hombre se vuelca a la religión justamente para a veces expiar culpas, sentirse más seguro, o tener falencias que, bueno, va y pide perdón, con todo respeto, ¿no? Somos religiosos aquí los dos, con lo cual lo que voy a decir es algo que por sí lo claro. compartimos, pero recordemos que es el opio de los pueblos, decía Siempre justamente se Marx. Exactamente. Con lo cual, a la hora de referirse a eso, era una forma de que la droga que te evita pensarte, que te evita proyectarte, está ahí. Bueno, siendo en este sentido ateo, el existencialismo no solamente ha tenido expositores como lo que decíamos de Erich Fromm, también los tuvo desde el punto de vista del ateísmo, como es el caso de Nietzsche. Y Nietzsche justamente recordaba, Dios ha muerto, ¿sí? En Zaratustra. Es lo que decía, el hombre se agarra de Dios para olvidarse de su propia existencia, escaparse de su responsabilidad de la vida, y a partir de que Dios ha muerto uno se tiene que hacer cargo de sí mismo, ¿no? Eso es lo que la filosofía a partir de Nietzsche decía de qué manera el hombre se tenía que hacer cargo de sí mismo. Con lo cual estamos hablando un poquito de esto, ¿no? Obviamente, volvemos al tema, lo peligroso de los fanatismos son los extremos perdidos. Los extremos, sí. Una cosa que alguien sea religioso, que crea en Dios, lo cual la mayoría de los aquí presentes creo que lo hacemos, y no perdemos por eso nuestra condición de sentirnos dueños de nuestra vida y hacernos cargo de que cada cosa que nos mandemos es nuestra responsabilidad, porque si no es muy fácil. Todo es culpa de Dios o del demonio, y la vida obviamente no tiene sentido. Nosotros somos como troncos que nos lleva al río y no tenemos ninguna responsabilidad. No pasa por ahí la idea. Es hacernos cargo de nuestra propia existencia, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y no implica esto que la religión o cualquier otra cosa nos evite esa responsabilidad. Exacto. María de Paso del Rey se ha comunicado a 6.450-63 y nos dice, bueno, felicita por el programa y pregunta, ¿en qué medida el fanatismo es recuperado? Y ella, bueno, y acá obviamente me cuenta un poco extenso la nota, un caso personal donde ella se ha sentido identificada. El fanático, al igual que el adicto, y acá sí hago la homologación, es una persona que tiene un conflicto. El problema es aquello que tal vez no vio. Si el conflicto se transforma en problema, si se problematiza lo que le está pasando, es como cualquier enfermedad, se puede encontrar. Ahora, si la persona está tan segura y en su certeza se cree tan convencido de que lo que está haciendo está bien, vamos muertos.
porque no existe posibilidad de que me corra del lugar del error cuando yo me creo que lo que estoy haciendo está perfecto y que los demás están equivocados y yo estoy correcto. En ese lugar de certeza, vamos muertos. Ahora, si la persona este conflicto lo puede transformar en problema y el problema le busca soluciones, a partir de ahí sí. Pero obviamente esto es que la persona misma lo interprete, que los demás le hablen y le remoreen, no de nada sirve si esa persona no hace un insight y se da cuenta cuál es el conflicto. Bueno, estamos ya para el último bloque, estamos ya cerrando, vamos a las conclusiones de lo que sería esto de tema del fanatismo, ¿no? De qué manera nos encara la realidad y de qué manera nos ayudamos a conocer un poquito más. Luego de la pausa vamos al último bloque de Psicologiando, con hoy el tema justamente del fanatismo. Ya volvemos. Y como siempre tenemos la presencia de Guillermo Amaro, que nos ayuda a pensar a partir de las investigaciones que realizamos en la comunidad por internet o también a partir de encuestas que podemos rescatar, ¿no? Como en este caso. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Gabriel? Y bueno, andás? algunos datos sí que van surgiendo. Ajá. Y bueno, como estamos en época de mundial, hay quienes se ocuparon de hacer algunos estudios con respecto a cómo el mundial penetra en la sociedad, digamos. Y por ejemplo, distintas universidades nacionales, sus facultades de ciencias sociales, se ocuparon de este tema y preguntaron, entre otras cosas, cómo le cambia la rutina al mundial a la gente, en cuánto te cambia la rutina. Es terrible, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Cuando uno, el otro día veía por la calle lo que significa estar en mundial o no estar en mundial. Salía a la puerta y ver el vacío, el fin del mundo, no hay nadie. Pueblo fantasma. Ni los perros están, Sí, no sí. sé si los perros también están viendo los partidos, pero no hay nadie en la calle, ¿no? Con lo cual, cómo nos cambia la vida y cómo nos cambia nuestra rutina. Fíjate que hasta un 73% de las personas consultadas dijeron que el mundial cambia sus rutinas diarias, sus actividades, sus trabajos, la escuela, de repente o no van al colegio o en la oficina, viste que ponen el televisor y bueno, en esas 2 horas que dura el partido no se trabaja. Una gran mayoría de las personas consultadas, que son personas, son 2.500 casos de Capital y Gran Buenos Aires, entre 18 y 45 años. La verdad que es un gran número. Ese 27% restante seguramente serán personas que o no les interesa el deporte o de por sí están obviamente con otros intereses que no pueden dejar de lado, ¿no? Porque no todos pueden elegir entre estar o no estar. Hay algunos que no pueden elegir. Algunos que no pueden, es verdad. Con lo cual seguramente habrá ese caso también. Así es. Y ya yéndonos un poquito más al tema del fanatismo, te cuento que en los últimos 10 años aumentaron en un 100% las consultas psicológicas con respecto a personas con problemas de fanatismo, ¿no? Que de repente, como vos decías, dejan de vivir su propia vida por temas que los atrapan de alguna manera. Así que el doble de personas que consultan al psicólogo, ¿no? Y de todo este grupo de personas, este universo de personas, hay un 30% que termina derivado a psiquiatras y que terminan, bueno, con medicaciones para tratar de resolver su inconveniente, ¿no? Y distintos tipos de fanatismo en la Argentina. A ver. Decimos que somos un país futbolero, como siempre decimos, pero fíjate que, según este estudio, el fanatismo religioso es lo que más se produce, lo que más se genera, ¿no? Con un 55% de los casos. Tanto en sectas como en religiones aceptadas, sí, ¿no? Totalmente, así es. El fanatismo deportivo solamente alcanzó un 18% y un 5% el fanatismo por la música. Ajá, bien. Pero en sumatoria todos tienen algún fanatismo. Sí, por supuesto. O sea, hay un gran número ahí. Después ¿no? hay más de un 20% que demostró otro tipo de fanatismo que no especificó, no está especificado en el es un poco estudio, más abierto, más pero abierto. Bien. O sea que estamos, digamos, en situaciones donde cada uno tiene su forma de dedicarse, ¿no? Y estar ahí en función de esto. Así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No, por favor. Recién hablamos con estos panelistas que existieron muchas experiencias, ¿no? Hablábamos en la historia y en la humanidad que hablan justamente de este fanatismo, ¿no? Recordabas vos, Emilio, algunos casos, ¿no?